Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que hayan podido descansar. Eh, bueno, la idea sería continuar con las clases como venimos trabajando. Próximamente realizaremos algún Zoom, ¿sí? Como hicimos anteriormente. Eh, Vamos a retomar el tema del peronismo, ¿sí? Ahora voy a compartir un par del esquema que estamos trabajando, de, vinculado a los orígenes del peronismo, ¿sí? Así retomamos un poquito, ¿sí? Eh, Así que bueno, eh, ya lo vamos mostrando. Sí, bueno, las clases van, como se estarán dando cuenta y como ya se dije, las clases son un poco más extensas. ¿Sí? Bueno, obviamente no creo que no necesitan que yo lo diga, pero por las dudas ustedes ahí pueden manejar, obviamente, ver media hora y media hora. Bueno, ustedes buscan la manera, o yo decir el conjunto y yo sacarlo encima, sirve mejor, bueno, eso lo pueden ir manejando, no hay problema. Bueno, creo que se escuchó, pero por las dudas. Eh, por el otro lado, bueno, en relación al tema de las calificaciones y todo eso, bueno, como dije, vamos a esperar hasta fin de agosto y ahí veremos. Tal vez ya después hacer algún trabajo integrador sobre la década del 30, que es lo que ya vimos, digamos. Así que tal vez hacer algún trabajo sobre eso. No va a ser nada complicado, esto ya lo dije. ¿Sí? Así que por eso no se hagan problema. Sí, hay que hacer algo, obviamente lo vamos a hacer. Prefiero, como ya expliqué anteriormente, que le dediquen el tiempo a armar sus apuntes, a armar su carpeta y que aprendan el tema. Eso es a mí lo que más me interesa, sobre todo teniendo en cuenta el año que viene, ¿sí? Que vamos a retomar muchísimas de estas cosas. Obviamente no voy a volver a explicar el tema y se supone que esto ya está sabido y se avanza, digamos, ¿no? Pero va a ser bastante difícil, como, o sea, alguien que no haya estudiado, ya algo lo dije, ¿no? Alguien que que no tenga claro lo que es el modelo agroexportador, es difícil también que pueda entender lo que es el ICI, ¿no? Ustedes que ya vieron el modelo agroexportador, ya saben, digamos, ya más o menos una idea tienen que si no saben lo previo es medio difícil. Es hablar del retorno conservador y todo lo que dijimos que ya estuvieron los conservadores en el poder con el régimen oligárquico, y si yo de eso no sé nada, no entiendo por qué retorno. ¿Se entiende? Digo, bueno, el retorno es algo que vuelve. Pero si yo no sé qué es lo que vuelve, porque en cuarto no le digo hola, es complicado. ¿Sí? Esto va a pasar lo mismo para sexto. ¿Sí? Si yo en sexto hay muchas cosas de quinto que no las tengo por lo menos alguna idea, va a ser difícil. ¿Sí? Entonces, por eso a mí lo que más me interesa es que aprendan. Después veremos el tema de los prácticos y la calificación y toda esa, que obviamente si se puede presencial se hará y si no se hará de otra manera. ¿Está bien? Simple y nada del otro mundo. Así que eso los quiero como tranquilizar. Sí sé la calificación anterior que le puse, pero así que bueno, vamos a esperar. Si se tiene que modificar, obviamente la calificación que recibieron anteriormente se va a modificar, ¿sí? Bien, bueno, una cosita y así ya después me meto, bueno, disculpe que lo digo para los dos quintos, pero esto va para quintos sociales, que en realidad ni siquiera sería como un cariñoso mensaje afectuoso. Muy breve, porque la verdad lo iba a decir antes de las vacaciones, pero no lo dije porque la verdad no quiero, pero no me gusta perder tiempo con estas cosas, ¿sí? Además por el hecho de que sé que le estoy hablando a todo un curso y no es para todo un curso. Imagino que es para dos o tres personas como mucho y me parece, primero me incomoda decir este tipo de cosas y segundo, la verdad que decírselo a todo un curso, cuando sé que no es todo un curso, serán dos o tres, no me gusta. Pero como no tengo otra forma, digamos, lo digo así. Porque me surgió el inconveniente de la clase que era, creo que el 9 de julio, no me acuerdo, un feriado. No, el 9 de julio, sí, creo el 9 de julio, no me acuerdo. Que ahí que surgió un inconveniente, que el profesor quería dar clase en un feriado. Nada, ahí, bueno, nada. Simplemente somos grandes, ¿sí? Si ustedes me quieren plantear algo, ya son grandes. Y repito, yo sé que no es para todo el curso, sé que deben ser dos o tres. Me escribe, sí, no, porque me hace perder a mí mucho tiempo. A mí no me molesta ni que me escriba Pablo, ni que me escriba Gaby, ni que me escriba el padre Daniel, ni que me escriba el presidente, el papa, la inspectora. No me molesta para nada, ¿sí? Pero no quiero perder el tiempo con cosas que me parece que a determinada edad se resuelven
con el adolescente que ya es un adolescente, si no es un nene, escribiendo un mensaje individual como tiene, ¿no? También sé que muchos, bueno, te escribo por el preceptor, me dice, bueno, quinto social, y yo sé que no hay quintos sociales, porque la mayoría es un curso con gente con sentido común, ¿sí? Nada, es verdad que había preguntado yo si se querían recibir la clase en un feriado, pero les pregunté, obviamente de ninguna manera los voy a obligar. Se los pregunté por el hecho de que tal vez, como creo era una semana que tenía menos días, capaz se le juntaba todo en 3 días y capaz alguno dice, mira, prefiero tener una clase de feriado que es 40 minutos, 1 hora y listo, y no 5 clases seguidas, es un jueves, por decir algo, ¿sí? Entonces dije, bueno, les propongo hacerlo el viernes. Pero esto después de ir a escribir a, no sé, a Gaby, que Gaby le dice a Pablo, que Pablo me dice a mí, esto es una pérdida de tiempo para todos, ¿sí? Eh, Sinceramente me parece medio infantil. Y sé que no es para todo el curso, vuelvo a repetir, esto lo quiero dejar bien en claro. Digo esto porque nos van a quedar muchas clases de este tipo de acá hasta fin de año, ¿sí? Entonces, si hay algo que a alguien le molesta, escribe individualmente como corresponde, ¿sí? Da la cara y dice, mira, me parece que esto no va, y yo le aclaro, digamos, de ninguna manera voy a obligar a alguien. Esto u otra cosa, ¿no? Tener una clase un feriado. De hecho, después no la tuve el feriado, ¿sí? Automáticamente, como yo le dije, mira, no queremos, no hay ningún problema. Se organiza otro día, ¿sí? Que es lo que pasó, ¿sí? Eh, Nada, de hecho tampoco quise preguntar, lo hablé con Olmedo, que era justo la que encontré ahí en las redes sociales, como porque creo también era como, no tenía manera de contactar a alguien, entonces bueno, hablé con Olmedo que tenía la hermana en Instagram, yo qué sé, y de hecho ella es testigo, que ni siquiera le pregunté los nombres de los que estaban medio pesados con ese tema, ¿sí? Se lo pueden preguntar a ella. Porque también después tenemos que si le va mal, va a decir, no, el profesor me tiene bronca, y vamos con toda esa cuestión del chico infantil, ¿sí? Entonces, si hay algo que ustedes tienen que plantear, les soy sincero, de los 9 cursos que tengo es el único que ni siquiera hasta creo que los chiquitos, lo digo sinceramente, hasta los chicos de segundo A, si hay algo que no les cierra, me escriben. Dice, mira, Mario, me pasó con los informes, sí, mira, el mismo chico de segundo me escribe a mí, me dice, mira, esta nota no la entiendo, y yo digo, mira, no, es por esto, bueno, listo. Digo, son chicos de segundo, no sé, de 12 años. No es que mandan al preceptor que le dice a Pablo y Pablo me escribe a mí, que repito, no es eso, a mí me puede venir a escribir el presidente, que es mi trabajo, yo no tengo ningún problema en responder. Pero me parece como medio infantil. Entonces, si hay alguien que le molesta algo, me escribe por privado, yo le responderé y le diría, mira, no tenés razón o sí tenés razón, discúlpame, listo. ¿Sí? Y que repito, cierro con este tema, no es para todo el curso, sino fue para esas 3, 4 personas, ¿sí? Que de hecho no quiero saber quién son, no me interesa, ¿sí? Así que digo esto, ¿por qué? Porque justamente vamos a tener muchas más clases así, por las dudas, y para evitarme, entonces no quiero perder tiempo, ¿sí? Ya bastante tengo trabajo para andar perdiendo tiempo con estas cosas que se resuelven como muy simple. El alumno le escribe al profesor, el profesor le responde. Así de corta, ¿sí? Bien, bueno, le iba a decir antes las vacaciones, pero nada, me parece mucho más importante seguir con el tema que estar con esto. Así que bueno, nada. Bien, retomo a partir de la legislación, solo para retomar, porque la legislación, si mal no recuerdo, yo ya la expliqué toda, ¿sí? Que era la legislación, ¿sí? La que había impulsado Perón desde el Ministerio desde la Secretaría que era Departamento de Previsión y Trabajo, ¿se acuerdan? Que era legislación laboral, sindical y previsional, ¿sí? Esto hablamos del Estatuto del Peón de Campo, de vacaciones pagas, del sueldo anual complementario, el Tribunal de Trabajo y la Ley de Asociaciones Profesionales. Creo que la vez pasada había escrito mal asociaciones, por la duda que alguno lo corrija, si alguno lo puso mal. Después lo terminé de escribir, seguía explicando de edad y cuando iba a cerrar el documento digo, está mal escrito asociación. Hay algo que no me cierra en esa palabra. Así que nada, para que no arrastre el error ortográfico. Bueno, acá explicamos todo, y el establecimiento del sistema de jubilatorio y pensiones. Sí, lo expliqué todo, me acuerdo de las vacaciones, lo expliqué todo. ¿Sí? Solo esto para retomar que eso es lo que estuvimos trabajando. ¿Sí? Estatuto del Peón de Campo, vacaciones pagas, sueldo anual complementario, los tribunales de trabajo, la ley de asociaciones profesionales y el establecimiento de un sistema jubilatorio y de pensiones solidario intergeneracional, ¿sí? Todo eso se explicó en el video anterior. Así que esto sería como para retomar, ¿sí?
Con lo cual ya esto está explicado y ahí es donde volvemos, ¿sí? Al otro esquema que sería este, que es el que comenzamos a trabajar de orígenes del peronismo, ¿sí? Nosotros, muy rápido, breve, dijimos que estaba la presidencia de Castillo, que era ese último presidente del retorno oligárquico, que es derrocado por las Fuerzas Armadas. Va a ocupar el gobierno del general Ramírez. El general Ramírez tiene dos etapas, una de una política antiobrera y otra en la cual el GO toma como mucha importancia. El grupo de oficiales unidos comienza a tomar mucha importancia dentro del gobierno. Ahí es donde estaba Perón, ¿sí? Que ocupa la dirección del Departamento Nacional de Trabajo, luego Secretaría. Ahí es donde él comienza a introducir la legislación 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Porque todavía no era presidente. Y lo último que explicamos sería esa concepción que tiene Perón del Estado, ¿sí? Que ahí arrastra mucho lo de los populismos, ¿sí? Mucho lo de los populismos, ¿sí? Bien. Entonces ahora dejamos eso y retomamos este esquema. La idea sería explicarlo hasta el final, ¿sí? Entonces, en esa nueva legislación, ¿sí? Digamos, obviamente, los sectores más trabajadores, los sectores populares, ¿sí? Sobre todo los sectores populares, sí, los trabajadores comienzan obviamente a vincularse al peronismo. No todos, pero sí en gran mayoría, ¿sí? Como a trazar cierto vínculo con el peronismo. Digamos, como que eso marcaría ese, ese 43, el momento de orígenes del peronismo, ¿no? Hablamos de orígenes, el momento que va entre el 43, que es cuando el GO llega, el GO y Perón llega al gobierno, y el 45, ¿sí? Es cuando, en realidad 46, cuando Perón asume la presidencia, ¿no? Orígenes sería 43, 46, ¿sí? El presidente va a ser Ramírez, dijimos, era Ramírez. Después las Fuerzas Armadas deciden en el febrero del 44 un cambio de gobierno. El poder seguía en manos de las Fuerzas Armadas. Iba a ocupar el poder el general Farrell, ¿sí? Mientras tanto, muchos oficiales del GO seguían en el gobierno, ¿sí? Si bien cambia la presidencia, el GO seguía teniendo funciones dentro del gobierno y entre ellos Perón. Con lo cual Perón va a acumular nuevas... Perón continúa en el gobierno y acumula nuevas funciones, ¿sí? Como que va creciendo el poder político de Perón dentro del gobierno, ¿sí? Ahí se empieza como a construir el peronismo, por eso decimos orígenes del peronismo, como un movimiento político. Esto que años anteriores explico muchísimo, ahora lo voy a explicar muy corto porque lo hemos explicado el año pasado, cuando hablamos del primer movimiento político de la Argentina, que era el irigoyenismo más que el radicalismo, ¿sí? El irigoyenismo, ¿sí? ¿Se acuerdan que ahí expliqué las características de movimiento político? Obviamente entonces el peronismo va a ser como un continuador de ese irigoyenismo. Irigoyen ya estaba muerto en la década del 30, y como que va a tomar como muchas de las características del movimiento político, ¿sí? Esto de organizarse en torno a una figura, de hecho, peronismo, ¿sí? Ya el nombre hace referencia a una figura, ¿sí? Eso que decíamos de propuestas muy generales, muy abstractas, con lo cual, en principio, es muy importante, en principio, busca el apoyo de distintos sectores sociales, ¿sí? Digamos, con propuestas poco definidas, digamos, ¿no? No es que no tenga, ¿sí? De hecho, la legislación era bien definida, ¿no? A quien le favorecía, pero también como en lo discursivo generar en principio, como un discurso más abstracto, para ir ganando apoyos sociales, ¿sí? Después, obviamente, vemos qué es lo que va a pasar después, que ahí tenemos que ir a lo que yo expliqué, ¿se acuerdan cuando hablamos del discurso populista? Eso lo expliqué en Zoom, ¿sí? Que ahí ya hay como una cuestión más definitiva, digamos, como que toma definición el líder populista, ¿sí? Digamos, como que abandona esa cuestión abstracta y comienza como una cuestión más clara de posicionamiento político. Pero en sus orígenes, el movimiento político, el irigoyenismo y también el peronismo, en sus orígenes tenía esta cuestión como más de un lenguaje. Por eso es muy complicado también de estudiar esto,
porque no es algo claro, no es algo definido, sino que es algo como que se va mutando, va cambiando a lo largo del tiempo. Y uno dice, no, ¿cómo? Si antes me dijiste tal cosa, ahora me decís esta otra. Bueno, sí, se puede dar esto, ¿sí? Porque el populismo entonces en sus inicios tenía ese discurso más de Perón, se quiere más abstracto, ¿sí? Con lo cual intenta el apoyo de una base heterogénea, heterodiferente, de diferentes sectores sociales, ¿sí? Por otro lado, el movimiento político se muestra como, además habíamos dicho, como aquel que no busca representar a una parte de la sociedad, por lo menos en sus orígenes, como que busca tener como, por eso base heterogénea, como que busca ser el representante de los intereses argentinos, ¿no? Es una típica frase. Si vos decís, mi fuerza política representa los intereses de los argentinos, ¿no? Yo digo esa frase, primero, es una frase abstracta, ¿sí? Es una frase abstracta. Por otro lado, ¿sí? Además me está sonando el teléfono en este momento. Bueno, ya fue. Además de ser una propuesta abstracta, esto de mi fuerza representa los intereses de los argentinos, ¿sí? Es una propuesta abstracta que cada uno la puede escuchar de acuerdo a sus intereses, ¿no? Un burgués va a decir, bueno, fantástico, para mí esto, lo voto porque me representa a mí, digamos, y otro va a decir, un trabajador, me representa a mí, lo voto. También es verdad, y ahí voy a esto, a esta idea, que cuando yo digo mi fuerza política representa los intereses de los argentinos, ¿sí? Por eso, digamos, ¿qué pasa bajo esta percepción, ¿no? Yo creo eso, ¿no? Que mi fuerza política representa a los intereses de los argentinos. ¿Cómo yo voy a ver al que no me apoya? Como un no argentino, porque si mi fuerza política representa los intereses de los argentinos, mi fuerza política representa los intereses de los argentinos, ¿sí? Aquel que no me apoya no es argentino, por cuestión lógica, ¿sí? O sería un anti-argentino. Es decir, hay como una idea de querer representar la totalidad, ¿se entiende? De querer representar, obviamente no lo representa porque es imposible, pero de querer representar una totalidad. Muchos opositores de los populismos dicen esto es un discurso un poquito antidemocrático, porque si vos decís mi fuerza política representa los intereses de los argentinos, casi que, sin decirlo, pero lo estás dando a entender que aquel que no te apoya es un anti-argentino, ¿no? Entonces, por eso es que muchos, algunos son opuestos por muchos motivos, pero este es uno más, ¿no? Como que lo califican a los populistas como movimientos políticos que están al borde de lo antidemocrático. Da para discutir largo y tendido y ya lo hicimos en el Zoom, algo en parte, ¿no? Pero bueno, nada. Por eso, eso lo que estoy diciendo, este ejemplo es esto de, busca representar el partido a una parte de la sociedad, ¿sí? El movimiento busca representar una totalidad, ¿sí? Mientras el partido obviamente, el partido político no va a estar en contra de que otros sectores lo voten, al contrario, mejor. Pero digamos como que tiene una mirada, dice, mi partido representa una parte de la sociedad. Después si me quiere votar la otra, fantástico, buenísimo. Pero yo busco representar una parte, ¿sí? El movimiento tiene el movimiento ya tiene una idea y yo quiero aspirar a representar a la totalidad. Sigo. Entonces, según la concepción de Perón, el Estado, por lo menos inicialmente, ¿sí? ¿Sí? El Estado debía buscar la alianza de clases, ¿sí? Es decir, esto que explicamos bastante, es decir, que era lo contrario a un discurso comunista que buscaba alentar la lucha de clases, ¿sí? Por eso en sus orígenes, ¿sí? Una de las primeras jugadas de Perón, en esto de representar a los intereses argentinos, es decir, una totalidad, a una heterogeneidad, ¿sí? Busca, obviamente, el apoyo de los sindicatos, ¿sí?
como representante de una parte de la sociedad y también de la otra parte, los sectores capitalistas. Es decir, él se reúne con organizaciones empresarias. De hecho, hasta va a dar un discurso a la Bolsa de Comercio. La Bolsa de Comercio en Argentina, bueno, era como es una institución, la Bolsa de Comercio, que representa a los sectores capitalistas, los más grandes de la Argentina, ¿sí? Y discurso, Perón va y da un discurso, sí, yo a no los bardeas, como que trata como de hablar bien, viste, de ellos, como de traerlos para su lado. Sí, como se ven, ustedes son importantes porque nos ayudan a que la Argentina crezca, porque son empresarios, y si crean empresas, crean negocios, que el país va a avanzar. Entonces, como que busca ese intento de llevar adelante, como que él sea el que lleva adelante la alianza de clases, la alianza entre los sindicatos y las organizaciones empresarias. Ahora, ¿dónde se comienza a complicar la cosa para Perón? Que con las medidas que él va dando al mismo tiempo, esto de las 6 medidas que nosotros, por eso lo expliqué antes, ¿sí? Las corporaciones empresarias, ¿sí? Por eso es muy importante también el concepto de corporación, ¿no? Por esto yo digo que hay que aprenderlo de quinto, no sé si lo vamos a evaluar o no, pero, por ejemplo, si uno no sabe lo que es una corporación, no va a entenderlo de quinto y menos va a entenderlo de sexto, ¿sí? Por eso me interesa que aprendan, más allá de la nota, ¿sí? Porque fíjense que acá, por ejemplo, esta pregunta, dice, bueno, ¿cuál era la respuesta de las grandes corporaciones? Y yo tengo que saber lo que es una corporación, si no es como, no tiene sentido. Las corporaciones rurales e industriales, ¿sí? Cuando Perón comienza a dar las medidas, ya de entrada, tiene una mirada como muy negativa del movimiento populista y de Perón. De entrada, para muchos eso perdura hasta el día de hoy, ¿sí? Estoy hablando de la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio, ¿sí? Es decir, todas esas corporaciones empresarias, cuando empiezan a ver la ley de asociaciones, cuando comienzan a ver la ley de asociaciones profesionales, el estatuto del peón de campo, las vacaciones pagas, el aguinaldo, digamos, como que plantan una posición negativa, ¿sí? Sobre el peronismo. Entonces, ahí Perón, claro, se da cuenta que él tiene un proyecto inicial, ¿no? Este proyecto inicial consistía en buscar la alianza de clases, buscar como apoyo tanto en el sector capitalista como en el sector sindical, trabajador, ¿sí? Y ahí se fue generando, ahí retomo una diapositiva del movimiento obrero organizado del periodo 30-43. Que por eso hay una diapositiva que hice sobre cómo termina el movimiento obrero en el 43, porque es 30-43, bueno, cómo termina. Y ahí enlaza con esto. Porque dijimos que había como dos grandes centrales sindicales. Una que era partidaria, como que estaba más cercana a los partidos, a vincularse a partidos, como había como dos líneas, ¿no? Esta que estaba más vinculada a los partidos políticos existentes, el Partido Comunista, el Partido Socialista, y de ahí derivaban sindicatos, y esa línea era una línea más partidaria, ¿no? Como decir, bueno, lo importante es el partido, y un derivado del partido es el sindicato. Y se fueron generando otros sindicatos que dijeron, no, lo principal es el sindicato, porque eso es lo que representa a los trabajadores. Y estaría bueno crear un partido político, pero el partido político sería el derivado de los sindicatos, que no es lo mismo que el otro, porque también en los dos modelos, partidario y apartidario, en los dos hay sindicato y partido, pero no es lo mismo porque fíjense cómo se invierte el orden, ¿sí? Digo esto para cuando, digamos, de la manera de entenderlo, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, ya había una línea que era la más partidaria dentro de los sindicatos que funcionaban sindicatos vinculados a partidos políticos existentes. El Partido Comunista, el Partido Socialista. Y había otra línea que estaba en los sindicatos, pero estaba como la idea de, bueno, tenemos que crear un partido político porque es la única forma de que los trabajadores tengan mejores condiciones es a través de legislación, porque si no te quedas tocando el bombo en la plaza. Y con eso, realmente, eso ayuda. No es lo mismo movilizarse que no movilizarse. Es decir, generar movilización, manifestaciones es muy importante, pero además tiene que estar apoyado con una legislación, porque si no eso como queda en la nada. Entonces,
ahí entra a jugar un partido político. Nosotros tenemos que dar nuestro partido político para toda la legislación que nos interesa, mandarla a través de ese partido. Claro, eso todavía no había partido, estaba en la idea como de crearlo y hay ahí los primeros movimientos, ¿no? Como decir, bueno, che, creamos un partido, ¿qué onda? ¿Sí? Entonces, va a estar esa CGT que va a comenzar durante el periodo 44-45, esa CGT, la que tiene la idea, la CGT estaba dividida en esas dos líneas, que dije antes, por eso vincula mucho con la última diapositiva del movimiento obrero 30-43. Por eso yo la puse, porque esa conecta con esto. Esa CGT, digamos, que todavía no, digamos, estaba en la idea de crear un partido político, pero como derivado de los sindicatos, ¿sí? Comienza a colaborar con el gobierno, ¿sí? Era todo un tema por un gobierno militar también, ¿no? Pero ellos dicen, mira, la verdad, vacaciones pagas, aguinaldo. La verdad que era un montón de legislación que estos sindicatos habían promovido durante... Es verdad que no era una creación de Perón, no es que dijo, ay, che, a mí se me ocurre crear algo que sea el aguinaldo. Las vacaciones pagas, se me ocurrió de darle vacaciones pagas. La verdad que era mucha legislación que existía en la Argentina, ya estaba escrito... No, perdón, existía. Estaba el proyecto, digamos, alguien lo había escrito, pero estaba muerto en un cajón hacía décadas y nadie le daba pelota y mucho menos llevarlo adelante. Y Perón ahí se anima a llevarlo adelante. Repito, no es una creación de él. Sí, muchos de hecho dicen como que la choreó toda esa legislación. Puede ser que sí, es más posible que sí, en realidad. Sí tuvo el mérito, que no es menor, de llevarlo adelante, porque si no eso quedaba encajonado y bueno, muere ahí. Entonces muchos sindicatos cuando comenzaron a ver eso, sobre todo esa línea en la cual está el sindicato y había que crear un partido, dice, che, comencemos a apoyar a este gobierno porque está dando un montón de legislación que es la que nosotros peleamos durante décadas para que den esto. Y muchos de esos sindicatos hacen la lectura política. ¿Cuál era la lectura política? Que si nos hacemos los boludos y nadie apoya al gobierno y nadie apoya a Perón, la legislación la van a volar. Digamos, porque ¿cuánto puede durar si no hay apoyo a esto? Si los trabajadores no se movilizan y no apoyan esto, se pone y al otro día comienza la presión de las corporaciones empresarias. Es decir, que eso en realidad la política hasta hoy funciona así. ¿Cómo? Va la corporación, se va X corporación, no quiero nombrar ninguna, pero va una corporación empresaria a golpear la puerta al presidente y dice, hola, ¿qué es esta ley? No, bueno, que los trabajadores tengan vacaciones. Maestro, sacame ya esta ley porque te dijo toda la gente en la calle. Entonces, claro, si el presidente también, sea quien sea, por eso no quiero dar nombre ni corporación, pero es para que entiendan más o menos cómo funciona esto, ¿no? Si el presidente dice, bueno, pará, de un lado la corporación empresaria me están hinchando para que para que la vuele la ley, para que la borre, y los trabajadores están en la suya, están mirando televisión, yo la vuelo y pasa. ¿Se entiende? Como que digo, bueno, chao, listo, mañana la borro, listo, no tengo quilombo, listo, y sigo normal. Entonces muchos sindicatos ahí lo que dicen es, bueno, tenemos la legislación, hay que salir como medio como que apoyar al gobierno porque esto en cualquier momento lo vuelan. Ahora, sí es verdad que la otra línea, en donde estaban los sindicatos que derivaban de un partido y los partidos como por ejemplo el Partido Comunista o el Partido Socialista, es un gran tema todo lo que voy a explicar acá. Es un gran tema vinculado a todo lo que ustedes ya saben de cuarto año. Pero bueno, la idea es que vayan metiéndose en esta complejidad y sacando sus propias conclusiones. Deciden no apoyar al gobierno. Y acá era todo un tema porque era legislación que incluso hasta era legislación de orientación social. Más que comunista no era de orientación comunista la legislación, pero más bien socialista, ¿no? Esto como de tomar los intereses de los trabajadores, las vacaciones pagas. Los socialistas creían en esto de dar legislación, ir dando como pasos que beneficiaran a los trabajadores a través de leyes, y es lo que se estaba haciendo. Ahora, esos sindicatos que formaban otra CGT, ¿sí? Por eso había dos CGT, que formaban otra CGT, y obviamente esos partidos políticos decidieron, ¿sí? Sería esto,
decidieron no apoyar al gobierno. Digamos, no estaban en contra de la legislación, pero no iban a apoyar al gobierno. ¿Sí? Al gobierno de Farrell y a Perón. Y acá hay un gran tema, porque ahí lo que sucedió es que socialistas y comunistas, ¿sí? Esto lo tengo que explicar bien porque dado todo lo que ustedes ya estudiaron les va a parecer muy extraño, pero bueno, funciona así. Vamos igual a intentar explicarlo, vamos a tratar de explicar algo que les va a sonar raro, pero bueno, tiene una lógica. Después uno la puede compartir o no, lo raro que yo voy a explicar. Tiene una lógica, que yo la voy a explicar, eso es lo difícil de explicar, de esa lógica. Yo la voy a intentar explicar. Después uno puede estar de acuerdo o no, ¿no? Con la lectura que hacen los tipos. Socialistas, comunistas, ven que Perón está alargando las reformas y dicen, bueno, esto no lo vamos a apoyar, no vamos a apoyar ni al gobierno ni a Perón. Empiezo a explicar la lógica. Porque ellos, que también lo dije al final de la diapositiva del 3043, esa idea la puse porque justamente conecta con esto. Esas personas de la izquierda extrema, comunistas, o de una izquierda moderada, socialistas, hacían un análisis de la realidad política argentina en función como de categorías políticas europeas. Como que para hacer un análisis de lo que estaba pasando acá, como que levantaban el ojo y miraban qué estaba pasando en Europa, y como que eso lo intentaban trasladar acá. Eso, vuelvo a repetir, hasta ellos capaz sin darse cuenta, capaz más inconscientemente, pero ahí, claro, pero no lo vimos con el otro. Bueno, pero con el quinto social sí es casi que retomar, casi sin saberlo, pero Sarmiento, esto del peso que tenía Europa sobre América, sobre Argentina, ¿no? Porque Europa es más desarrollado, más civilizado, y América Latina es más atrasado, bla, 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 bla. Allá es más civilizado, acá es una barbarie. Entonces, como que esto, bueno, primero miremos allá que es más civilizado a ver qué onda y medio que copiamos lo de acá. Entonces, ahí había como esa, incluso de la propia izquierda estaba esa mirada, ¿no? Entonces, esos socialistas y esos comunistas miraban a Europa y actuaban en la realidad argentina, pero siguiendo los marcos europeos. Lo voy a seguir explicando, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Qué estaba pasando en Europa? Me encantaría tenerlo en clase para justamente chequear algunas cuestiones, pero bueno, 40, 45 era el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahí, ¿y qué vieron? ¿Qué había pasado en Europa? Bueno, en Europa había pasado que el comunismo, la Unión Soviética, se había reunido incluso con gobiernos democrático-capitalistas, siendo dos sistemas opuestos. Los gobiernos comunistas, el gobierno comunista, el más importante, que era el de la Unión Soviética, no había tenido, se había trazado una alianza con gobiernos democráticos capitalistas, bueno, Gran Bretaña, ni hablar los Estados Unidos, no habían dicho, no, esto es otra cosa, otro sistema económico, cada uno lucha por su lado, no, como que habían trazado una alianza, incluso querido por los comunistas habían planteado esta idea de que cuando hay un enemigo, en este caso el fascismo, hay que reunirse, ¿sí? Como que el peor enemigo era el fascismo, era la ideología nazi, la ideología fascista. Frente a ese enemigo común, ¿qué tenían que hacer los demás? Unirse para combatir, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la Unión Soviética? Frente a un enemigo, la extrema derecha, el nazifascismo, ¿qué hizo? Se juntó la izquierda, la extrema izquierda, el gobierno de la Unión Soviética, con el gobierno norteamericano, que era democrático capitalista, con Gran Bretaña, con el Reino Unido, perdón, que también era democrático capitalista. ¿Para qué? Para enfrentar al fascismo, que era un régimen totalitario, era un régimen dictatorial, era un régimen que, sí, totalmente autoritario, ¿sí?
Entonces, eso era como habían actuado en Europa. Y esto es lo que los socialistas y los comunistas argentinos miran de reojo a Europa y trasladan acá. ¿Y qué dicen? Dicen, Perón es un representante nazifascista en América Latina. ¿Sí? Es militar, la legislación, ¿se acuerdan? Por eso yo lo dije, la legislación laboral, la ley de asociaciones profesionales, ¿sí? Es bastante similar a la de Mussolini. Y el tipo, como que decía en la lectura, como bueno, todavía no lo dice, pero a la larga va a terminar siendo un fascista, si lo dejamos crecer. Entonces, ahora es el momento en el cual hay que frenarlo. El tipo está dando legislación laboral que, digamos, por ejemplo, los socialistas estaban de acuerdo, porque, digamos, no es que estaban de acuerdo, pero como que la apoyaban, digamos. De hecho, muchas dijimos de esa legislación que apoyó Perón, en realidad la habían escrito los socialistas, ¿se entiende? Perón lo que hizo la llevó a cabo. Pero los tipos dicen, uy, qué bueno la llevó a cabo. Dicen, no, la ley está bien, la ley está buenísima, pero en realidad en el fondo el tipo lo hace como para ganar apoyo, llegar al poder y ahí hacer un gobierno fascista, autoritario, como estamos viendo en Europa. El tipo va a hacer en América lo que hizo Mussolini en Italia, por ejemplo. En realidad Perón está alargando la legislación laboral, la legislación sindical, con el objetivo de controlar y manejar a los trabajadores. El tipo en realidad no quiere el bienestar de la clase trabajadora, sino que está dando la legislación como para después, para ganar apoyo, obviamente, y como una manera como de comprarlos, de comprar a los trabajadores, dándole las vacaciones pagas, dándole cierto poder a los sindicatos. Bueno, es una forma como de comprar a los trabajadores para después manejarlos en su provecho. Y acá está esto sería esto, ¿eh? Hasta acá expliqué esto. Sí, como hasta el punto sería. Sigo. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible por frenar a este dictador que viene a la Argentina, a este dictador que ya está en la Argentina, que está en el poder. Tenemos que frenarlo. Tenemos que frenar que este tipo llegue a la presidencia. Porque ellos ven que hay digamos que la otra CGT lo apoya a Perón, ven que Perón tiene cierto apoyo en los trabajadores, ¿sí? No digo total, pero mucho, van viendo que tiene mucho apoyo en los trabajadores, y los tipos dicen, es el momento de tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance para frenar el acceso de Perón al poder como presidente. Y ahí dicen, bueno, el gobierno, primero, que era un gobierno militar, tiene que dar elecciones, ¿sí? Y nuestra idea es, digamos, nuestro proyecto, ¿cuál es? Lo que pasó en Europa. ¿Qué pasó en Europa? Se reunió todas las fuerzas políticas para enfrentar al fascismo. ¿Qué tenemos que hacer en la Argentina? Lo mismo. Sí, como que trasladan lo que estaba pasando en Europa a la Argentina, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo. Entonces se tiene que reunir el Partido Socialista, el Partido Comunista, abandonar por lo menos momentáneamente abandonar, ¿se acuerdan de eso que estudiamos sí, en los 2 quintos? Lo vimos esto, la cuestión de la revolución social, ¿sí? Nos tenemos que vincular a otros partidos, ¿sí? Como por ejemplo el socialismo, y ir al juego democrático, es decir, formar una alianza electoral, ¿sí? Lo más amplia posible, como fue en Europa, donde hubo una alianza lo más fuerte posible, una alianza lo más amplia posible, que reunió opuestos porque reunió al comunismo con el gobiernos capitalistas, ¿sí? Gobiernos de partido único, como era el Rusia del Partido Comunista, con gobiernos democráticos, ¿sí? Unir esa diversidad para enfrentar al fascismo. Acá lo loco, por eso ahora yo creo que con toda esta explicación sí va a salir, es que acá dicen, bueno, acá hay que juntarse
todos para enfrentar al peronismo. ¿Qué sería todo? Pero todos son los conservadores. También. Nos tenemos que reunir socialistas, comunistas, radicales, ¿sí? Conservadores, ¿sí? Los conservadores que venían del PAN, después de la Concordancia, bueno, todos juntos tenemos que reunir un frente electoral, nos tenemos que juntar en un frente, como en una alianza, ¿sí? Una alianza política para frenar el avance de Perón, ¿sí? Creo que con lo que estoy explicando se entiende lo que estoy diciendo. Obviamente que entiendo que tal vez sería lógico que a algunos de ustedes esto le haga ruido, decir, como un comunista con un partido conservador, siendo lo que representa socialmente cada uno me está ahí ya me olvido de las corporaciones y me meto a clase social. El comunismo y el socialismo socialmente me representa una clase y los conservadores me representan un opuesto. ¿Cómo van a ir juntos? Bueno, sí, fue así. ¿Sí? Por eso digo, ¿después uno puede estar de acuerdo? No, sí, me parece bien, porque para mí Perón es un fascista, está bien que se junten todos, fantástico, me parece bien. Pero tiene una lógica, eso es lo que voy, ¿no? Después cada uno verá, ¿no? Pero esto tenía una lógica. Entonces, después uno puede compartir o no esa lógica, o decir, me parece que no, o de discutir esta idea, podemos trasladar lo que está pasando en Europa a la Argentina, así de una, y hacer como lo mismo, bueno, nada. Entonces, ahí se va formando una alianza política, ¿sí? Una alianza política, ¿sí? Entre esos partidos políticos, ¿sí? Y por el otro lado comienza a crecer la presión sobre el gobierno de corporaciones y de grupos sociales que comienzan como a presionar al gobierno para que huele a Perón, para que lo haga renunciar, ¿sí? Ahí va a haber una serie de corporaciones muy numerosas y diversas, ¿sí? Que busca que él presiona, recuerdo que estamos en un gobierno militar, pero como comienza a hablar con Farrell, decir, bueno, che, hacelo renunciar a Perón y volalo. Y llama a elecciones. Era como la idea, ¿no? Fíjense que ahí van a entrar grandes empresarios industriales, ahí tengo la UIA, terratenientes, Sociedad Rural Argentina, muchos estudiantes universitarios de clase media, media alta, ¿sí? Que justamente como que decían, bueno, Perón es un dictador, nos va a quitar la libertad, un fascista, era mucha gente vinculada a la universidad, entonces tenía cierto acceso a la información, digamos, entonces leía diarios, periódicos, se enteraba de lo que estaba, escuchaba la radio, las noticias, y como que le interesaba la política, y toda esta cuestión, y no, mirá lo que pasa en Europa, hay un fascista, y viene a la Argentina, y este tipo va a hacer lo mismo, entonces comienzan como a tener mucho de clase media y media alta, ¿sí? De estudiantes universitarios, abogados, médicos, digamos, que comienzan, digamos, gente con cierta preparación intelectual, estudiantes o docentes también, ¿sí? Que decían, y que tenían como cierta acceso a la información y sabían leer, obviamente, libros, diarios, radios, como y de intereses, ¿no? De interesarme en la política, la sociedad, por más que fueran médicos, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, no, yo no quiero que venga un líder fascista a este país. Entonces comienza también a apoyar, a presionar en realidad al gobierno para que hiciera renunciar a Perón. Bueno, clase media, esto ya dijimos prácticamente todos los partidos políticos, ya los nombré antes, ¿sí? Y ahí hay cierta parte del ejército que también, como que la parte del ejército es como que en realidad le daba cierta, no sé si la palabra es decir celos, pero es como que veían que uno de los suyos, Perón, comienza a tener como mucha llegada a los sectores populares, ¿sí? Que en realidad eran los más numerosos en cuanto a si yo los cuento 1, 2, 3, porque los trabajadores siempre son mayoría. Lo otro eran muchas corporaciones, ¿sí? Como yo digo, bueno, muchas corporaciones, muchos partidos políticos, pero en cuanto a cantidad de gente, el sector peronista era muy numeroso también, ¿sí? No quiero decir número porque no lo sé, pero era muy numeroso.
Y el otro, ojo, no digo que el otro era una minoría porque para nada, el sector que comienza a ser medio antiperonista tampoco eran 4 locos, ¿sí? 4 terratenientes. Porque fíjense que acá yo ya estoy sumando empresarios industriales, estudiantes universitarios, clase media. Entonces ahí comienza a engrosarse también el otro sector más antiperonista. Ahí Perón se da cuenta, y ahí le cae la ficha que esta idea de la alianza de clases, de reunirse con los empresarios y tratar de buscar una alianza de clases era como imposible, no tenía sentido, porque mientras Perón hablaba de una alianza de clases, había corporaciones que estaban hablando con Farrell para que lo quitaran del gobierno. Entonces como que no, digamos, no había espacio para que acordaran. Ahí sí, Perón como comienza medio como a definirse, a decir, bueno, yo sé que hay una parte de la sociedad que no me va, es más, me está haciendo todo lo posible por volarme del gobierno, pero también estoy viendo que hay una parte importante en cuanto al número de los trabajadores que me está apoyando. Muchos trabajadores, muchos obreros, ¿sí? Muchos trabajadores de comercios, de negocios me está apoyando. Algunos campesinos, olvidado del estatuto del peón de campo, ¿sí? Me están apoyando, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo volamos, ¿sí? Y ahí Farrell, claro, como está, Farrell queda contra la espada y la pared, porque tiene a un sector que quiere una cosa y el otro, digamos, y el otro era, bueno, dejar de lado a Perón. Ante la presión lo que sucede es que Farrell decide hacer, digamos, le dice a Perón como que lo que dice Farrell en el voy a dar elecciones porque esto es un bardo. ¿Sí? Históricamente la Argentina es un bardo, como te darán cuenta. Doy elecciones, ¿sí? Termino yo ahí, vamos a hacer las cosas ordenadas, dice él, yo me las tomo, obviamente, y lo que sí no me voy ya, doy un tiempito para que se haga la campaña, que cada uno se proponga, toda la cosa, ¿sí? Esto ya era finales del 45, ¿sí? Él dice, bueno, que haya elecciones, dame un tiempo para que haga campaña, obviamente me quedo yo como presidente, hagan campaña, y bueno, que gana que se haga cargo del país. Eso dice Farrell. Es decir, lo primero que él acepta es el tema de conceder elecciones, eso no está escrito, así que agréguenlo, lo primero que decide es dar elecciones, ¿sí? El gobierno, acuérdense que venía del 43, del golpe contra Castillo, ¿sí? Y ya estoy en el 45. Y bueno, voy a dar elecciones, así en el 46 ya arranca un presidente democrático. Y ahí, y con el tema de Perón, él termina cediendo y lo hace renunciar a los cargos, ¿sí? Como dice, bueno, tú tenés que ir, y lo detiene. En realidad no es que fue una cárcel, sí, pero no es que lo llevó tipo a Devoto, a la cárcel de Devoto, sino que lo llevó, como le dijo en Serrate, lo llevó, obviamente está detenido porque Perón no es que le pregunta, ¿sí? Pero lo hace sacar del cargo, como que en realidad lo que quiere Farrell es como sacárselo encima, como que tipo anda a un lugar que nada, alejado de todo el bardo, así yo no tengo más bardo. Y la verdad que lo detienen también, porque Perón no es que quería ir ahí, pero lo lleva, digamos, como que lo detienen en la isla Martín García, como de hecho en una isla, ¿no? Fíjense ahí como tipo tenerlo medio alejado y como sin conexión con el exterior, ¿no? Y entonces, bueno, después hubo elecciones, gana un presidente y ya está, chao, y el otro tipo lo deja libre, pero bueno, ya hay un presidente democrático y listo, que votó la gente. Como que Farrell tenía esa idea, ¿no? Dar elecciones y lo hace renunciar y lo detiene en una isla, en la isla Martín García. Y bueno, era como, bueno, dejamos pasar el tiempo, hay elecciones, la gente se vota y en el 46 asume el presidente, bueno, ya está listo y yo terminé la presidencia y me las tomo. El gran problema fue que cuando lo detiene, ¿sí? Y lo lleva a Elena Martín García, y bueno, más o menos se logró lo que quería todo este grupo, que podemos denominar más antiperonista, ¿sí? Se logró más o menos lo que querían, porque eran las elecciones y con Perón fuera, obviamente que al detenerlo, Perón no corría para las elecciones, ¿sí? No es que se podía presentar, porque Perón estaba detenido, no podía hacer campaña, nada. Se podían presentar otros partidos, o otras personas, ¿sí? Pero no Perón.
Eh, y ahí lo que sucedió es que cuando lo detiene, lo detiene, ¿sí? Que repito, era como una idea como sacárselo de como sacarlo del juego político, como sacarlo del tablero. ¿Se entiende? Esa era más la idea. Eh, como sacarlo del juego político. Sí que jueguen los demás, es decir, que haya un partido, otro partido, otro partido, con su candidato, pero sin Perón. Y bueno, después ganar a alguien y ya. El problema fue que cuando lo detiene, el otro, no este, sino el otro, es decir, este sector sindical, Perón todavía no tenía ni partido, ¿sí? No tenía un partido político. Esta CGT y muchos trabajadores, ¿sí? Salieron a manifestarse a las calles, algo como que decía y que el gobierno no se la esperaba, ¿sí? El gobierno sabía que Perón tenía apoyo, pero como que no, la verdad no esperaba eso, ¿sí? Y comenzó a haber una movilización cada vez de mayor cantidad sobran trabajadores que se iban a movilizar a la Plaza de Mayo y que empezaron a llegar como de distintos lugares de la capital. ¿Se acuerdan eso que dijimos que en la diapositiva del 30-43, que la ciudad de Buenos Aires como que se va como descentralizando, ¿no? Y comienzan a surgir barrios que estaban alejados del centro, ¿sí? E incluso para ese momento también ya lo que era el conurbano bonaerense, San Martín, por ejemplo. Entonces muchos trabajadores ahí se comienzan como a salir de las fábricas, del lugar de laburo donde estaban trabajando y tipo arrancar a caminar para el centro o subirse una camioneta y ir todos juntos al centro y comienzan esa movilización, en realidad lo que comienzan sí, lo que comienzan a movilizarse es para que Perón fuera liberado. Algo totalmente como muy original en la historia argentina en el sentido de que era como una movilización claramente obrera, ¿sí? No sé si es la primera, la verdad que habría que estudiar bien el tema del movimiento obrero argentino, pero es una de las más importantes seguro, y ahí comienza a tener un peso esa movilización que comienza a llegar gente, en realidad a llegar trabajadores, llegar trabajadores, llegar trabajadores, llegar trabajadores a la Plaza de Mayo. Farrell obviamente esto no se lo esperaba, ¿sí? ¿Y qué pedían los trabajadores? Los trabajadores pedían la liberación de Perón, pero ¿por qué? Porque los trabajadores decían, si Perón no está en el gobierno, o lo sacan del mapa político como se pretende hacer, si a Perón lo sacan del mapa político, lo que se va a caer atrás es toda la legislación. Porque acá no es un tema de Perón, como sacar a Perón, el tema era la legislación, ahí estaba el tema. Sin Perón, sacando a Perón del gobierno y no dejándolo presentar a elecciones, iba a venir, ellos lo suponían los trabajadores, es que iba a venir a una fuerza política y volar toda la legislación que se había establecido. Y ahí los tipos dicen, no, acá la clave es que Perón esté jugando políticamente, porque es el chabón que puso la legislación y después, si él puso la legislación, no la va a sacar, ¿sí? Todas las normativas. La clave entonces es que Perón juegue políticamente, ¿sí? Es decir, ¿qué es jugar políticamente? Que lo dejen presentarse a elecciones y que se compita, ¿sí? Ahora, si el tipo está, obviamente para eso es que hay que liberarlo, ¿sí? Ahí comienza a verse esa movilización obrera bastante fuerte. Farrell se sorprende porque obviamente eso no se lo esperaba. Como que dice, bueno, cuando el chabón fue en una isla, encerrado 2-3 meses, y un presidente ya elegido democráticamente, ya estaba listo. Después todo el mundo se olvida y ya está, ya fue. Yo, digamos, dejo la presidencia y todo problema solucionado. Y ahí se dio cuenta que no, que digamos, como que a Farrell y a muchos sectores se les olvidó un leve detalle, que en la Argentina había trabajadores. Esto lo quiero aclarar bien. Es entendible igual esa no percepción, como que no, ellos como que no podían, digamos, no pudieron percibir de que los trabajadores se le iban a llenar la Plaza de Mayo, y esto no es que, bueno, en 20 días armamos una movilización, no, el chaval lo detuvieron y al toque comenzó todo este bardo de trabajadores, de trabajadores. Esa no percepción de la realidad o no darse cuenta, digamos, no, bueno, ahora hay una palabra que se utiliza mucho en el tema del colectivo femenino, que es la visibilización.
como que en su visión los trabajadores sabían que existían, pero era como, no, no va a pasar, es como que algo invisible, no va a suceder esto, ¿sí? Como que ni lo pienso, no es que digo, no va a suceder, porque si yo digo no va a suceder es porque medio lo estoy pensando. No, no, es como que ni cuenta para mí. No cuentan, como la movilización obrera no cuenta, y de repente se sorprenden porque sí cuenta y le llenaron la plaza. Eh, Entonces hay como una gran sorpresa en el gobierno por esta movilización obrera, ¿sí? Que se da el 17 de octubre. De hecho, bueno, hasta el día de hoy, el 17 de octubre, es como el momento en el cual se funda el Partido Peronista, por poner una fecha, ¿no? Como que, bueno, se fundó el 17 de octubre del 45, muchos lo denominan el Día de la Lealtad, ¿sí? ¿Por qué el Día de la Lealtad? De algo que es lealtad. Porque ahí los trabajadores como que fueron leales a Perón. Perón dio la legislación y los trabajadores fueron leales en el sentido de decir, bueno, yo te banco. Vos me diste esta legislación, yo te salvo, me banco y te banco y me movilizo, ¿no? Y digo, me banco y me voy a mi casa a mirar la televisión. No, te banco y voy a Plaza de Mayo. ¿Sí? Entonces, ahí es como que se origina el peronismo. Claro, el tema es, perdón, algo que estaba diciendo antes. En cierta manera es lógico que Farrell y muchos sectores de la sociedad no percibieran a los trabajadores, porque en realidad la Argentina fue siempre, bueno, hasta hace mucho tiempo de su historia, fue agroexportadora. Así como que los trabajadores urbanos e industriales es como que existían, pero estaban ahí, como que, no sé, había movilizaciones, todo, pero es como que, bueno, hay movilización, no pasa nada, son un par de tipos y bueno, no corta ni pincha en realidad. Claro, lo que sucedió es que hacía 15 años, ahí está la diferencia con otras movilizaciones, que ya para el 45 Argentina tenía 15 años de industrialización, con la cual el movimiento obrero ya es algo bien diferente al movimiento obrero del 45 que el de 1910. Ya es algo diferente, porque ya tengo 15 años de industrialización, 15 años de crecimiento de la industria, 15 años de crecimiento del movimiento obrero. Entonces ahí sí, ya es otro movimiento obrero con mucho más peso. Es como que era difícil percibir eso. Obviamente a partir del 45 la cosa cambió, porque ahí ya Farrell obviamente se sorprende cuando él comienza a ver a trabajadores que llegan a la plaza, llegan a la plaza, llegan a la plaza, llegan a la plaza, y comienzan a pedir por Perón. Y ahí Farrell como que no sabe qué corno hacer. Supuestamente Farrell lo había encarcelado para resolver todo esto. Farrell lo termina liberando, ¿sí? Farrell lo termina liberando y lo hace ir a la casa de gobierno, lo hace ir a la casa de gobierno, a la Casa Rosada, y le dice Farrell a Perón que saliera y que le hablara a los trabajadores como para que los haga, para que, bueno, primero para que lo vean libre y para que los trabajadores bajaran un cambio, digamos, porque acá ya también como que había cierto temor de qué es lo que iba a pasar, ¿no? Con toda esa plaza llena. Bueno, obviamente Perón accede, obviamente que lo accede, va a la Casa Rosada y bueno, ahí Perón da el primer discurso a los trabajadores, ¿no? Es un discurso en el cual Perón le habla de hecho arranca, no me acuerdo si este link era de ese video, creo que sí, pero no me acuerdo. Sí, hasta el minuto 5:30. Lo que pasa, no sé si este link ya debe correr o no. Lo pruebo un minutito, ¿eh? A ver si... Lo quiero probar para ver por qué ese link es del año... Iba a decir del ñaupa, pero ya esa frase suena a gente de 5.000 años. Sí. Está, lo pueden ver. Sí, véanlo, hasta dura 8 minutos, pero no me interesan los 8 minutos. Sí, me interesa hasta el minuto 5:30. Bueno, es parte de un documental de un director que es peronista, tiene una visión como muy positiva del peronismo, que existe actualmente, senador, se llama Pino Solanas, a ver si a alguno lo suena de nombre. No, perdón, ya dejó de ser senador, ahora es un funcionario del gobierno actual, también creo que está, pero bueno, tiene un cargo, creo que está en la UNESCO en Francia. Algo así como un embajador sería.
Es director de cine, como siempre estuvo muy cercano al peronismo, y bueno, hizo un documental, pero bueno, bastante obviamente favorable al peronismo. Pero no encontré de otro lugar ese discurso, porque obviamente es un discurso del 40, lo que ustedes van a ver es real, es un discurso del 40, del 45, que es el discurso en el cual Perón sale, Farra le dice, bueno, salí y habla a la plaza porque esto va a ser un lío, si no te ven, bueno, entonces Perón sale y le habla. Fíjense, paso el discurso porque ahí ya hay algunas ideas, por ejemplo, él sale y dice trabajadores, me parece que decía, ¿no? Entonces, fíjense, ahí ya no dice trabajadores y empresarios, no, dice trabajadores, ya está, ahí está definiéndose. Eh, en el video también es importante reparar en esta idea de que le dice a los trabajadores que se organicen, ¿sí? Es decir, en realidad lo que está diciendo es que formen parte de sindicatos, digamos, ahí como la alianza que él quiere trazar con los sindicatos, como el trabajador aislado no sirve, como que tiene que vincularse con los sindicatos, ¿no? Y él constantemente habla de esta idea del pueblo, esto sí lo marqué muchísimo cuando hablamos del populismo latinoamericano y cuando hablamos del discurso populista latinoamericano. ¿Se acuerdan de ese discurso que ya comienza a ser como oposición del pueblo versus la oligarquía? Me parece que en este video todavía no habla de oligarquía, pero sí comienza a hablar mucho de la idea de pueblo. Esa idea que yo ya expliqué, de que pueblo nos representa a todos los argentinos, ¿sí? Bien, Perón es liberado y entonces cierro esto diciendo que entonces que Perón es liberado, ¿sí? Y obviamente ya la fecha de las elecciones ya estaba establecida, ¿sí? Y obviamente se le permite a Perón presentarse en las elecciones, ¿sí? Es decir, participar del acto eleccionario. Bien, ahí terminarían los orígenes del peronismo, ¿sí? Bueno, espero que se encuentren bien. Después le voy a subir material para que ya con esto terminamos esto y después, bueno, acá hay preguntas, no hace falta que las hagan, ¿sí? Yo ya las fui respondiendo yo, en realidad, ¿sí? Así que bueno, espero que se encuentren bien. Y bueno, próximamente estaré subiendo el nuevo video. Les mando un saludo, espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Dudas, consultas, saben que me las pueden hacer por el foro, así les voy dando una mano, ¿sí? Saludos.